Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá, una nueva parashá. La parashá de esta semana corresponde a Shoftim, parashá Shoftim. Es la porción que corresponde a esta semana. Y la porción comienza en Devarim o Deuteronomio capítulo 16, verso 18. Devarim o Deuteronomio 16, verso 18, hasta el capítulo 21. Capítulo 21, verso 9. Desde el capítulo 16, verso 18, hasta el capítulo 21, verso 9, vamos a estar estudiando esta parashá o esta porción de la Torá que se titula Shoftim. Cuando vemos esta porción, en el verso 18, comienza diciendo de la siguiente forma: jueces y oficiales nombrarás para ti en todas tus ciudades que el Eterno tu Elohim te otorgue para tus tribus, para que juzguen al pueblo con justicia recta. Es lo que dice el verso 18. Entonces, cuando comienza la porción hablando de jueces y oficiales nombrarás, aquí la palabra Shoftim se refiere a jueces que deciden la ley a seguir, ¿ok? Son los jueces que dictaminan la manera como se deben hacer las cosas. Y esta palabra se refiere a oficiales que imponen su autoridad sobre el pueblo para que siga el dictamen de los jueces por medio de la vara y la correa hasta que el individuo recalcitrante acepta sobre sí el veredicto del juez. Es lo que comenta acá en la Torá con Rashi. En Tanjuma 2 dice que aquí la Torá prescribe la obligación de establecer un poder legislativo para legislar las leyes y un poder judicial que sirva para imponer esas leyes. Entonces hablan de un poder legislativo y un poder judicial. El poder legislativo, que es el que se encarga de crear las condiciones para que la legislación del país funcione. De allí es que surge la Constitución, las leyes orgánicas, los reglamentos y todo lo concerniente al marco legal de un país. Y está el poder judicial, que es como la mano operativa. Es el que hace que se cumpla lo que se ha legislado. Entonces, según Misrají, la autoridad depende de los jueces. Los oficiales meramente actúan como agentes suyos y aplican sus dictámenes. No poseen ninguna autoridad intrínseca, sino que están subordinados a los jueces. Es lo que dice acá. Vemos aquí que también nos enseñan que estos jueces, estos oficiales, tienen que ser en todas tus ciudades. O sea, esto significa en cada una de las ciudades donde ellos viven. Entonces, citan acá en Sanedrín 16b, y Sifrí 144, que esta palabra que aparece aquí literalmente significa tus puertas. Hablando de cuando dice en todas tus ciudades, dice acá que significa literalmente tus puertas. Sin embargo, si la intención del verso fuera prescribir el nombramiento de jueces en cada una de las puertas de las casas o edificios, ello equivaldría a decir que todos deberían ser jueces. En tal caso, ¿a quién juzgarían? Por ello, Rashi explica que en este contexto, esta expresión se refiere a las puertas de cada ciudad y por extensión a la ciudad misma.
En la antigüedad era usual que el concilio de jueces tuviera lugar en las puertas de la ciudad. De este modo, cualquiera que tuviera un litigio o asunto que arreglar, acudía fácilmente allí. Entonces, cuando vemos esto, es sumamente importante porque está hablando de los jueces. Y hay diferentes tribunales. El tribunal más pequeño o que tiene menos jueces es el tribunal de 3. Y el más grande es el de 70 más 1, que es el que establece en su momento Moisés. Que a ese tribunal se le llamaba la cátedra de Moisés, que lo vemos nosotros en la escritura. Pero habían jueces, también había tribunales de 12, tribunales de 24. Entonces, ¿qué sucede? Cuando había un caso y ese caso se llevaba al tribunal de 3 y el tribunal de 3 veía que no tenía la capacidad para dictaminar una sentencia de acuerdo al planteamiento del problema o lo que se está suscitando, él refería ese caso o lo enviaba al tribunal de 12. Si el tribunal de 12 no daba respuesta, al de 24 y hacía del 70. Y ya, si eso no se daba, entonces, bueno, iban a instancias mayores. Entonces eso pasaba ya a los levitas y el último que se encargaba de dictaminar una sentencia era el rey. ¿Recuerdan el caso cuando Salomón le presentan 2 mujeres y un niño y le dice cada una que es su hijo? Y llega un momento en que Salomón dice, bueno, vamos a hacer algo muy fácil. Vamos a cortar el niño en 2 y denle a cada una la mitad del niño. La que es verdadera madre obviamente no va a permitir que le maten al niño de ahí de frente. Y ella prefiere que esté vivo y dice, no, désenlo a ella. Y de esta manera, en su sabiduría, Salomón se da cuenta que la madre es la que prefirió que estuviera vivo a pesar de que esté con otra persona. Ahora, ¿cómo llegó ese caso a Salomón? Pasando por todos estos tribunales donde ninguno le daba respuesta hasta que se presenta delante de este rey, que en este caso es Salomón. Entonces, cada ciudad tenía jueces y oficiales que se nombraban y eran parte de un tribunal. Y de esta manera es que se legislaba y de esta forma se establecía el orden en cada ciudad. Entonces, cuando se habla de administrar justicia, tenían que ser personas con cierto perfil, ¿ok? Había un perfil para ellos, porque debían establecer la verdad como base al momento de querer dictaminar algo, porque ellos están entendidos que están ocupando un lugar dado por el mismo Eterno. Entonces había que tener mucho cuidado. Se dice que en el área del monte del templo, en su momento hubo 3 cortes judiciales. En el área del monte del templo, en un momento dado, hubo 3 cortes judiciales. Había un Begdín, o una casa de justicia de 23 jueces a la entrada del monte del templo. Había un Begdín, una casa de justicia también de 23 jueces a la entrada de la Azará, que viene a ser la antesala del templo. Y había un gran Sanedrín integrado por 70, que es el que les mencioné, y un juez, incluyendo en este caso al que preside, quienes se reunían diariamente en una sala del templo. Y de esta manera era que se juzgaba. Estos jueces eran apoyados por una figura que se conoce como Shotrin, que eran policías, quienes eran los que ejecutaban las decisiones de los jueces. Y un candidato al puesto de juez era evaluado en profundidad en 3 tareas. O sea, cuando se iba a escoger un juez, tenía que ser evaluado de forma oral para ver si tiene conocimiento de la Torá, inteligencia y sabiduría,
y capacidad para juzgar, hablando de la neutralidad o la imparcialidad, de la equidad, de la empatía y una serie de cosas como cualidades que debe tener el juez. Entonces, primero, bueno, vamos a ver si tiene conocimiento de la Torá. Lo otro, le presentaban ciertos casos o ejemplos de ciertos casos para corroborar la inteligencia o sabiduría que tenía. Y lo otro era, vamos a ver si tiene cualidades que le den capacidad para juzgar, viendo de qué manera dictamina ciertas cosas. Entonces, muchos de estos jueces eran Talmid Jajam. Un Talmid Jajam era visto como un gran erudito, una persona que ha estudiado la Torá y que es visto como un sabio, pero que ha estado estudiando con alguien de respeto, de valor, de gran honra dentro del pueblo de Israel. Y que esta persona evidentemente es una autoridad ya ordenada. Por eso es que de esa manera era como se establecía, se impartía justicia y el juez era la forma como recibía la autoridad, que era visto como una shemijá, que era la forma como le daban el ordenamiento a este juez. Los shoftim o jueces también tenían que evaluar muy bien las prohibiciones contra la idolatría, la brujería, todo esto. Conocedores de grandes leyes que gobiernan la denominación de un rey y estaban atentos a las indicaciones para la creación de ciudades de refugio para aquella persona que sin intención y que ve que su vida está en peligro, entonces se refugia en esa ciudad y era visto como alguien que mató, pero no necesariamente que asesinó. El asesinato es un acto con premeditación y alevosía. El matar puede ser sin querer, o sea, yo voy en un vehículo y de pronto alguien se atraviesa, un peatón se atraviesa, no lo vi, frené, lo golpeo, va a una clínica y muere en la clínica. No es visto como asesinato, es visto como si se hubiera, la persona lo mató, mas no lo asesinó. Creo que en la ley, no sé en cada país, es visto como homicidio culposo, o ese es el título que se le da legalmente. Estas personas que eran jueces también debían estar atentos en cuanto a momentos en los cuales habían guerras, disturbios, todo esto, para dictaminar leyes que aplicaran a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando personas van a la guerra, pero estas personas que van a la guerra están casadas? ¿Por qué? Porque si esta persona está casada y va a la guerra, llegará un momento en que de pronto no se tenga noticias de esta persona y pueden estar meses o pueden estar años fuera y su pareja, su esposa está sola. Entonces ella no sabe si regresa, no regresa, ella no sabe si de pronto murió y resulta que ella es viuda. Entonces se dictamina algo en un momento y es que todos los que van a la guerra se le iba a dar como una carta que posteriormente es get, que es como una especie de carta de divorcio, y de esta forma la persona se iba a la guerra y ya eso protegía a la mujer. Ahora, ¿qué sucede si el hombre regresaba? No es que el hombre se iba a la guerra y como tenía este get o esta carta de divorcio, no significa que la mujer se iba a casar al otro día, sino que en un tiempo prudencial, viendo que la persona no regresaba y otros habían regresado y no tenían ninguna noticia de él, entonces el tribunal activaba esa get. O sea, activaba la carta de divorcio, pero ella tenía ese recurso legal y de esta manera podía rehacer su vida. Ahora, ¿qué sucede? Si estas personas regresaban al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, X tiempo, lo que se hacía era que esa carta, ese get, se rompía, quedaba sin efecto.
y se hacía como una especie de renovación de pacto matrimonial. Entonces, este concepto de renovar el matrimonio y de allí el pacto matrimonial, muchos enseñan que es como resultado de este evento donde se daban este tipo de situaciones. Eso es importante tomarlo en consideración porque los jueces deben evaluar que no existan vacíos dentro del derecho, que no existan vacíos en cuanto a la aplicación de la ley y de esta forma hacer las cosas lo mejor posible. Y por eso se daba esta carta. En estas ciudades refugio, donde se iba alguien que sin intención le había quitado la vida a otra persona, quienes administraban esas ciudades refugio eran levitas. Entonces las personas que llegaban ahí iban a convivir con levitas. De esta manera podían participar en labores, hablando de trabajo secular, pero también en el estudio y una serie de cosas mientras se esperaba que la situación donde se vio involucrado llegara a concretarse bajo unos parámetros donde se dictaminara justicia de manera cabal como debe ser, pero él tampoco viera su vida en peligro. Y eso podía permitir que la persona retornara otra vez a su ciudad. Vemos acá que en la misma Torá, en un momento dado, se enseña que de acuerdo a la Torá, que las autoridades enseñen y el juicio que ellos instruyan, dice, harás, no te desviarás de lo que te digan ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces la forma de dictaminar debe ser algo que se cumpla, es algo que la gente respete, es algo que la gente está atento para no desviarse. Y por eso habla de nombrar para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que Hashem tu Elohim te da. Tiene que existir esto porque es lo que nos ayuda a entender la forma como se debe vivir. Entonces la gente entiende cuáles son sus deberes, también cuáles son sus derechos, y de esta manera caminar correctamente. Quiero añadir a esto también el comentario del Rabí Meir Kalmus, que dice que la justicia en Israel es diferente a la justicia en el mundo. Debe existir una serie de pasos para aplicar la justicia, y en este caso los testigos. O sea, nadie podía presentar un caso si no hay testigos. O sea, es mi palabra contra la palabra del otro. Eso no se puede presentar en un caso, queda nulo. Tenía que haber testigos. No se aceptan casos cuando los testigos de alguna manera tienen relación, o en este caso, las personas involucradas en el evento tienen relación con el juez o con los que están en la corte. Porque de alguna manera hay como un compromiso, hay algo que los conecta emocionalmente. Entonces no se permite. ¿Por qué no se permite? Porque hay una figura en la legislación que se llama la figura de la silla vacía. La silla vacía es que se carece de una autoridad que legisle. Entonces, ¿qué sucede? Si el acusado es familiar del juez, entonces no tendría la capacidad de poder impartir justicia de forma objetiva, porque de pronto la sentencia puede ser muy dura y sus sentimientos están involucrados en medio de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tenían que buscar a alguien que legislara, porque si él se mantiene es como si la silla estuviera vacía, como si no hubiera un juez, y por eso se le daba el nombre de esta situación, se le daba esta figura de la silla vacía. Lo otro es que las personas que presentan el caso no pueden ir guiados por un mal pensamiento, causar daño o incluso ver que la intención más bien es como que la venganza. Porque la Torá enseña que se tiene que crear una justicia justa, evitando hablar contra alguien sin que antes este tipo de situaciones se trataran a solas para resolver la situación o la disyuntiva o la problemática. Porque la pregunta que se pueden hacer es: ¿usted qué quiere? ¿Justicia o venganza?
Entonces allí el problema. Incluso vemos nosotros que Yehoshua, cuando habla de este tipo de situaciones donde había un problema entre personas que eran parte de la comunidad, él dice, si tú tienes algo contra tu hermano, tú vas y se lo dices, pero a solas. Después habla de que, bueno, búscate unos testigos y trata la situación y así. Pablo también menciona esto. Pablo también menciona este tipo de situaciones e incluso dictamina que si la persona no se apega al dictamen, después de hacerle una serie de advertencias y reincidir en la situación, dicen, bueno, el tal sea sacado de la comunidad y que se tenga como un gentil, entendiendo lo que representa el ser gentil, que es alguien que no tiene Torah, que no tiene respeto, que no tiene temor al cielo ni nada por el estilo. Y eso también Pablo lo enseña. De esta forma se mantenía como el orden y todas las cosas bien claras en cuanto a este tipo de situación. La Guemará establece la persona que es castigada por no cumplir los pasos legales contra su agresor al violar el proceso que debe cumplir la víctima. Entonces la Guemará también nos aporta un poco de todo esto. También se hablan que en el din, en el juicio, no puede haber lo que se llama la figura de somen. Somen es como un juicio falso o planeado por un motivo diferente al acto en sí mismo. Entonces el plan se vuelve en contra. Es como si alguien a mí me cae mal o de alguna manera yo tengo raíz de amargura o algo contra esa persona. Entonces alguien presenta un caso contra la misma persona con la que yo tengo resentimiento. Y entonces yo me aprovecho de ese caso para yo también intervenir y de alguna manera incrementar el fallo. Entonces dice, bueno, yo presento este caso contra A y A me hizo esto. Entonces el que es juez, o en este caso el fiscal, que en hebreo se le llama Satán, esta persona también tiene un problema con el que están llevando al tribunal. Entonces el fiscal que dice, bueno, yo voy a aprovecharme de esta situación para ir con todo. O sea, él se va a ensañar contra esa persona. Va a actuar por encima de lo que se le demanda. Por eso es que dicen los sabios, tú que buscas la justicia o la venganza. Entonces, de esta manera, incrementa todo o hace las cosas con mayor fuerza porque hay sentimientos involucrados. Porque hay algo que le afecta. Y a veces eso lo puede detectar el juez y el fiscal quedaría descalificado para esa situación. Y si lo que estaba viendo era que la sentencia fuera más allá de lo que establece la ley, el mismo fiscal podía acarrear una condena también. Al igual que aquel que brindaba falso testimonio, que era visto como perjurio, esta persona también podía recibir un castigo mayor que la persona que están llevando al juzgado. Porque dicen, bueno, esta persona hizo esto, pero es un evento, es un hecho. Ahora hay que probarlo. Pero el testigo falso está maquinando. O sea, es una persona que utiliza la mente para maquinar la maldad. Entonces lo tienen en una condición o se ve bajo una condición que es peor que el mismo acusado. Bueno, él porque hizo algo, pero vamos a ver si es verdad o mentira. Pero esta persona que es testigo, esta persona es lo peor. Mira todo lo que está pensando, todo lo que ha planeado. La Guemará siempre hace ver que el objetivo del tribunal, y en este caso del juez, es poder dictaminar justicia de manera equitativa, que fuera de forma imparcial, que no se viera involucrado, que no hubiera como un conflicto de intereses en medio de todo esto, y de esta forma todos pudieran sentirse como que resguardados o protegidos por la autoridad, que la gente pudiera sentirse bien. Por eso, en una ciudad o en un país donde no hay justicia, ni hay jueces,
de esta manera. Es un país que está en deterioro, es un país que es como que muy vulnerable en muchas áreas, porque quien debe de impartir justicia, evidentemente, está parcializado. Por eso es que siempre se habla de que el poder legislativo, el poder judicial, todos estos poderes que conforman una nación o un gobierno, deben ser independientes, para que nada afecte al momento de dictaminar sentencia. Todos deben ser independientes. Ahora, vemos entonces que ellos evalúan muy bien la situación. Y como decía previamente, una de las cosas para poder resolver un problema es que tú debes tratar el problema con la persona. El que te dañó, el que te ofendió, primero trátalo tú aparte, como yo decía previamente que Yehoshua lo enseña, que eso aparece en Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Por qué solos? Porque si tú hablas de esto en público y él no tiene la oportunidad de defenderse, tú eres un asesino. Si tú hablas de una persona en público y dices, esta persona me hizo a mí esto, o le hizo esto a mi familia, o le hizo esto a mi esposa, que no sé qué, qué tal, y yo quiero justicia, esa persona tiene que estar allí presente para que pueda defenderse y decir, eso es verdad o eso es mentira. ¿Y cuáles son los testigos que dicen que estaban allí para atestiguar o para constatar que en verdad eso sucedió? Entonces lo primero que debe hacer es el que ofendió y el ofendido deberían reunirse. Si en verdad están buscando que las cosas caminen en orden, si en verdad están buscando la justicia, si quieren actuar conforme a la Torá. Porque hay gente que de pronto dice, no, porque es que la actuación de esta persona no respetó la Torá, actúa contra la Torá. Sí, pero es que lo que tú estás haciendo también es contra la Torá. O sea, tú estás criticando algo que tú haces peor. Entonces, ¿con qué moral tú puedes criticar lo que tú mismo estás pisoteando? Entonces, en esta situación, lo primero que recomienda el mismo Yehoshua, por eso es que no se entiende cómo personas que dicen que aman la Torá, que aman al Eterno, que aman a Yehoshua, y cuando van a actuar o cuando hacen algo, lo hacen pero desde una acción visceral, lo hacen desde el estómago, lo hacen basado en sus emociones, en sus conflictos de intereses, sus problemas. No lo hacen pensando en la Torá. Entonces ahí echan a un lado la Torá, pero quieren utilizar a la Torá para dañar a otro. Y no es correcto. Y esto es algo que se ve muchísimo. Personas que en nombre de la Torá quieren hacer algo que atenta contra la misma Torá o que es contrario a la Torá. Entonces Yehoshua que dice, bueno, tú hablas con esa persona sola, porque si yo tengo el problema contra esa persona y yo no le doy la oportunidad de que primero lo hablemos nosotros, entonces yo estoy actuando peor, porque yo no estoy buscando la justicia. O sea, el juez lo va a ver como que tú no quieres arreglar el problema. Tú lo que quieres es usar el problema para dañar a la persona. Si tú quieres resolver el problema, entonces la forma es esta. Y se procede de esta manera. Y así también lo enseña Yehoshua. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bajo lo que establece la Torá y como lo dictaminan los jueces. Ahora, si la persona no lo hace de esa forma, el juez inmediatamente detecta, esta persona no quiere resolver el problema. Esta persona lo que quiere es dañar a otro. Y hay que ver cuáles son las verdaderas intenciones y por qué lo está haciendo de esta forma. Porque esta persona sí lo está haciendo con premeditación y alevosía. Pero lo que dice que le hicieron, no sabemos si realmente sucedió y cuál fue la intención de la persona si en verdad lo hizo. Y no tenemos testigos. Entonces, la palabra de uno contra la palabra del otro. Y eso es muy peligroso. Y esto se ve mucho ahora. Hay lugares, y entiendo que por muchos años las mujeres estuvieron como que desprotegidas en ese aspecto, pero se están yendo al otro extremo. Ahora, una mujer simplemente dice, esta persona me golpeó, me dañó, me hizo esto, me robó, y se da por hecho. O sea,
Inmediatamente sale todo el mundo en defensa porque pobrecita es una mujer, y hay mujeres que se victimizan y utilizan eso para ir en contra de alguien simplemente porque no está haciendo las cosas como ella quiere. ¿Cuántas personas no se han vengado de otro porque esa persona no hizo lo que quería? Veamos el caso de José. La mujer de Potifar lo invita, lo seduce, una serie de cosas. José en un momento dado se da cuenta que está mal, huye, y ¿qué hace la mujer? Lo acusa de violación. Pero no habían testigos, no había nadie, pero era una mujer, era alguien de autoridad, y José nada que ver. Entonces el otro fue a la cárcel por una mujer que no pudo satisfacer sus deseos cuando de alguna manera presionó a José para que hiciera algo, de lo cual él no quiso. Y así como ese caso, hay muchísimos casos. Y entonces hay muchos que se ven como que representados en José porque les ha sucedido. Porque siempre hay como que esa mujer, ¿no? Esa mujer de Potifar por allí. Dice Yehoshua, también hablando de esto, que tienes que hacerlo a solas, porque si no es visto como asesinato. Si esta persona no te oye, toma contigo 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3, entonces conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, entonces lo vas a decir a la asamblea. Ahora, en muchas versiones aparece dilo a la iglesia, y eso no es correcto, porque es una situación legal donde se está abordando un problema que no debe saber la iglesia. No es porque traten de ocultar, porque el tribunal es un misterio, no. Sino que mientras que no se sabe el veredicto, si eso se dice en la iglesia, entonces el problema está dando vuelta y la gente empieza a incrementar, a añadir y a decir cosas que no son, y termina el problema más grave de lo que es. Aquí cuando dice, si no los oyere a ellos, dilo asamblea, lo está hablando del tribunal. Lo único que esta palabra, como asamblea o como cajal, en muchas versiones posteriormente fue cambiada por iglesia. Y eso es un error. Entonces, esta reunión de autoridades, este pequeño tribunal, esta asamblea de jueces, son las que van a legislar. Si no oyere a la asamblea, entonces dice, tenle por gentil y publicano. Esa es la forma como se debe dictaminar. Y allí dice entonces, todo lo que ates en la tierra es atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahí hay otro problema, porque no es que lo que tú atas en la tierra será atado, porque es como si las órdenes serían desde la tierra, y no es así. Ahí lo que se dice es, lo que ates en la tierra es porque ha sido atado en los cielos. O sea, desde el cielo se dictaminan las cosas y se cumplen en la tierra. Ahora, ¿qué significa eso de atar y desatar? Viene hablando de un problema en un tribunal con jueces donde se tiene que legislar. Entonces, esa expresión en esta cita, que habla de atar y desatar, tiene una carga importante en cuanto a lo judicial, en cuanto a la parte del tribunal, en cuanto al derecho. Entonces, es una expresión que es vista como un tecnicismo dentro de los recursos literarios de los rabinos, y este tecnicismo simplemente nos está mostrando es cuando tú dices que atas o desatas, es lo que tú permites o lo que tú prohíbes. Entonces, si esta persona actuó de forma correcta, entonces tú vas a permitir o tú vas a prohibir a través del juicio, la forma como tú juzgas, entonces tú permites o prohíbes. Es lo que se está enseñando, es lo que se está diciendo. Y por eso se habla de atar y desatar, pero recordemos que esos son recursos rabínicos al momento que se hace todo esto. Ahora, cuando vemos todo esto que se viene estableciendo desde el principio, que es shoftim o jueces, que son para crear orden o establecer orden, para
regularizar las cosas para que todo esté dentro del marco legal, del marco del derecho, para que la gente tenga claro cuáles son sus deberes y derechos. Esto nos va acercando a una forma de vida donde las cosas se manejen con equidad, las cosas se manejen de forma correcta. ¿Ok? Ahora, es importante que veamos que dentro de estos tipos de tribunales, tanto el de 3 jueces, el de 12, y muchos dicen que Yehoshua cuando escoge a los 12 apóstoles es porque los está viendo como autoridades y escoge a 12 porque de alguna manera representan la autoridad sobre cada tribu como en su momento era antes de entrar a la tierra de Israel y ejercer el liderazgo de los levitas. Antes de que el pueblo tuviera los levitas legislando, quienes legislaban eran los príncipes de las tribus. Por ejemplo, cuando van a entrar a espiar a la tierra, entra un juez de cada tribu a espiar a la tierra. Entonces Yehoshua establece 12 jueces en función de tener a una autoridad sobre cada tribu. Pero hay tribunales de 23 jueces y hay el de 71. Ahora, estos tribunales que existían y de allí la importancia que ellos tenían, era para establecer un orden y por eso la importancia que posee el hecho de tener una autoridad que sea competente. O sea, una autoridad que haga las cosas con justo juicio. Una autoridad que haga las cosas como debe ser, dentro del orden debido. Y no alguien que actúe de forma indebida. Porque se pudiera dar el caso de ver jueces que de pronto vemos nosotros en algunas situaciones en la actualidad, donde hay jueces que de pronto se venden. Son sobornados y una serie de cosas. Bueno, ahí también debemos ver que cuando se va a escoger un juez, se evalúa la ética de la persona. Miren que en Devarim 17, que está más adelante, en el verso 9 en adelante, en Devarim 17, en el verso 9 en adelante, hablando de estas autoridades, hablando de estos jueces, dice de forma muy clara en el verso 9, y vendrás a los sacerdotes levitas, está hablando de una autoridad, y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Hashem escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. Dice luego, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Entonces aquí están estableciendo las pautas, cómo se va a hacer, cómo debes tú asumirlo, la forma como tú vas a caminar conforme a lo dictaminado en la Torá al momento de constituir jueces o tribunales. Dice luego, y el hombre, ahora viene como que la advertencia, el llamado de atención, dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, o sea, la persona que se revela a la autoridad, la persona que no obedece, que no cumple, es visto como una persona soberbia. Que no obedece al sacerdote que está para ministrar allí delante de Hashem tu Elohim o al juez, entonces miren la sentencia, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. O sea, ese tipo de comportamiento es visto como un mal. Y la forma de dar respuesta al mal, dice acá, es que el tal muera. Todo el pueblo va a oír, va a temer y no se va a ensoberbecer. Y de esta manera como que terminamos con el problema que se viene suscitando con todo esto. Ahora,
qué importante cuando vemos nosotros dentro de la Torá todo lo que nos habla en cuanto a el hecho de establecer autoridades para poder legislar, para poder juzgar, para poder dictaminar de forma correcta, de forma apropiada. Y así todos puedan caminar o transitar de manera que vean el bienestar y la calidad de vida que le ofrece tener todo este marco legal y jueces probo que tienen integridad, que tienen temor al cielo y que están comprometidos con la verdad. Ahora, vemos aquí que dice en la Torah con Rashi, en el verso 18, hablando de para sus tribus, hablando de los jueces, dice, esto se remite a la frase nombrarás para ti. Y así hay que entender el verso, jueces y oficiales nombrarás para ti, para tus tribus en todas tus ciudades que el Eterno, tu Elohim, te otorgue. Y coloca acá que en hebreo la sintaxis del verso coloca la expresión para tus tribus después de la frase que el Eterno, tu Elohim, te otorgue. Esto hace que el verso pudiera ser entendido en el sentido de que Elohim otorga la tierra de Israel, o sea, tus ciudades para las tribus. El obvio problema con esa lectura es que tus tribus es sinónimo de todo el pueblo de Israel. Y el verso ya dice que Elohim le da la tierra de Israel a él. Es decir, al decir te otorgue. Por ello, Rashi explica que la expresión para tus tribus no debe ser leída como conectada con la frase que el Eterno tu Elohim te otorgue, sino con la frase enunciada antes, que es nombrarás para ti. Esto quiere decir que el mandamiento de nombrar jueces tiene como propósito designarlos en tus tribus, es decir, en el territorio de cada una de ellas, como Rashi explicará a continuación. Muy importante todo esto, porque es lo que nos ayuda a tener una mayor comprensión. ¿Y qué sucede? Que dentro de las comunidades, indistintamente la denominación que sea, cuando hablamos de la cristiana, es que dentro de las comunidades no hay tribunales, no existe la figura de los jueces, no existen personas que estén calificadas, que estén preparadas para establecer un orden y colocar las bases sobre las cuales el pueblo camine de forma correcta, agradando al Eterno en todo. O sea, las iglesias, la forma como están constituidas, cuando vemos un organigrama o algo, carece de elementos que son importantes. Por ejemplo, una de las cosas de las que carece es esta. Entonces, ¿quién va a legislar? ¿O quién va a tratar los problemas? Bueno, hay una reunión con ancianos, hay una reunión con diáconos, y estos ancianos o estos diáconos, ¿cómo son elegidos? A veces son porque tienen mucho tiempo, a veces porque son amigos o familiares de la cabeza, o porque son las personas que dentro de la congregación tienen como que mucho respeto, porque son profesionales, porque tienen dinero, y piensan que eso les da la capacidad para ser autoridades dentro de una iglesia. Y pare de contar las formas como se establecen las autoridades de manera indebida. Aparte de eso, si de algo carece la congregación, es de un grupo, de un equipo multidisciplinario que pueda dar respuestas a la problemática que se puede presentar. Evidentemente nosotros tenemos la Torá, tenemos la oración, tenemos muchas herramientas, muchos recursos para poder dar respuesta, para poder tratar algunas cosas. Pero es más que evidente que la situación que vivimos en la actualidad y todo lo que sucede, necesitamos mayores recursos para dar respuesta a esta problemática que en su momento los que están hablando de esto, ellos no vivieron. Entonces, como la Torá no puede quedar inactiva, inoperante, entonces, ¿qué es lo que hacen los rabinos?
todo el tiempo están como que actualizando la forma de proceder o de qué manera van a accionar, evaluando los tiempos, el lugar y las condiciones propias del lugar. Y de esta manera, entonces no queda como que atemporal lo que está escrito en la Torá, sino que siempre está actualizado. Entonces, un grupo multidisciplinario donde de pronto haya un abogado, donde hayan médicos, donde hayan psicólogos, donde hayan sociólogos, donde hayan orientadores, terapeutas, todas estas personas con esta formación, con esta capacidad como profesionales que son, pero que son personas que estudian la Torá, que aman al Eterno, que tienen temor al cielo, que son íntegros, con esas herramientas como profesionales pueden abordar y pueden ayudar mucho dentro de la congregación cuando se presentan problemas. En cambio aquí no, aquí queda todo a la facultad de la persona que esté en la silla de autoridad. Entonces se presenta un problema, se lo llevan a este grupo de diáconos que no sabemos la formación que tienen, que no sabemos si en verdad son gente proba, que no sabemos si tienen ética, que no sabemos si en verdad son personas temerosas al cielo, pero están en una posición. O a los ancianos, o X cosa. Y de esta manera, en medio de ese desorden, lo que hacen es incrementar la problemática que ya existe. Porque no hay personas capacitadas para dar una respuesta idónea, una respuesta acorde a la verdad, frente a los problemas que se presentan. Entonces no se hace de esa manera. Entonces estas personas pueden tener una buena intención como diáconos o como ancianos, pero la pregunta es, ¿tienen la capacidad? Porque aquí no hablamos de buenas intenciones. Imagínense que usted va para una clínica y va a ver a alguien que se va a operar y dicen, bueno, este es el equipo médico. En ese equipo médico está el cirujano, el anestesiólogo, la jefe de enfermera, y pare de contar todo el equipo que conforma este pabellón con este doctor al frente que dirige la operación y todo esto. Ese pabellón con ese equipo no puede ser, no, es que a mí me gusta ver videos de cirugía y este otro es una persona que está estudiando medicina y esta otra persona, bueno, lo que pasa es que él es familiar del dueño de la clínica. Y esta otra persona, bueno, resulta que es la novia del doctor que va. Esas no son las personas idóneas. Esas no son las personas que van a estar dentro del equipo. Quienes están son personas capacitadas, personas con una formación vasta en todo esto, para que le coloquen la vida de un ser humano allí, en este pabellón o esta sala donde va a ser operado a través de esta cirugía. Si en lo natural se es tan cuidadoso y se cumplen con tantos parámetros y se evalúa tanto la ley, ¿por qué en la congregación no es así? ¿Por qué en la congregación todo es improvisado? Todo es porque yo tengo buena intención, todo es porque yo lo hago de corazón y piensan que eso justifica las cosas como se deben hacer. Y es que debemos tener presente que es verdad que puede ser que hayan personas que son profesionales. A lo mejor hay un abogado, hay un psicólogo dentro de la congregación. Pero por el hecho de tener esa profesión, de tener ese título, no lo hace apto para asumir un lugar dentro de este tribunal o de esta directiva o de este grupo de autoridades que legislan o que tratan los problemas de la iglesia. O sea, por el título no significa que ya califica de inmediato. Como dijimos antes, estamos evaluando cosas que la Torá es la que establece los principios a seguir y son asuntos espirituales. Entonces deben ser personas que también, y es la base más importante, tengan una formación en la Biblia, en la Torá, personas que su vida y su comportamiento va en coherencia con lo que ha estudiado, una persona que ha sido íntegra, una persona que es humilde y una serie de factores que se evalúan y que de esta manera se conforma un equipo multidisciplinario.
Entonces en la Torá lo vemos. Actualmente en las iglesias, en su mayoría, no lo vemos. Y eso es un gran problema, porque así como es un gran problema lo que leímos hace rato de la silla vacía, también es un gran problema que en las congregaciones no existe este tipo de mecanismo, este tipo de equipo, de grupo, para ayudar, para aportar respuestas a los problemas que se presentan, porque se presentan muchísimos problemas. Recuerden que a las iglesias la gente que va es gente rota, hablando en lo emocional, en lo interno, en su psique, gente que está traumada, gente que tiene complejos, gente que tiene problemas, gente que está pasando por depresiones, gente que no llega en su mejor condición, no llegan muy estables que digamos. La mayoría llegan es buscando respuesta a un problema y muchas veces los que están allí no tienen capacidad para dar respuesta. Entonces, son cosas que se deben tomar con seriedad si entendemos lo que representa la vida del ser humano y lo valioso que es. Cuando vemos entonces en este capítulo y en el verso 18, este verso enseña que hay que designar jueces en cada una de las tribus, en cada una de las ciudades. En Sanedrín 16b y en Sifrí 144, según esto, el verso establece dos jurisdicciones, hablando de los aspectos jurídicos, una para las tribus y otras para las ciudades. Al respecto, Rambán comenta que esta situación parece redundante, pues una vez que es instituido un tribunal de justicia en cada ciudad, eso implica que habrá muchos tribunales en cada tribu. Por ello, Rambán especula que si una ciudad está localizada en el territorio de las tribus, por ejemplo Jerusalén, una parte de la cual pertenece a Judá y la otra a Benjamín, en tal caso habría que nombrar dos tribunales, porque Jerusalén estaría perteneciendo a ambas, ¿ok? Y de esta manera no queda ningún vacío. Entonces eso es importante. Vemos que establecer justicia, hablar en relación a todo esto es sumamente importante. Es sumamente importante. Porque nosotros cuando vemos aquí en la escritura, nos habla que no se puede torcer el juicio, que no se puede hacer acepción de personas, que no se puede tomar soborno, que el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Y esta palabra hebrea que ha sido traducida como justicia o juicio, en hebreo es la palabra mishpat. Para no torcer un veredicto no se puede seguir la justicia humanista, la que le parezca bien al hombre, sino lo que el Eterno manda en su Torá. Incluso en la escritura, el mismo Pablo, siendo una autoridad, una persona conocedora de la Torá, una persona que era parte del Sanedrín, alguien muy reconocido, establece que en Romanos capítulo 2 y en el capítulo 7 habla de que tienes en la Torá la expresión misma del conocimiento y la verdad. Entonces, ¿qué vamos a decir entonces, no? En cuanto a esto, ¿no? Si nosotros tenemos la Torá, nosotros podemos tener conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Podemos tener conocimiento en cuanto a lo que es el pecado, la transgresión. Pero ¿cómo dictaminamos sentencias si no tenemos un marco legal que nos guíe, que nos oriente para decir en qué se incurrió, para dictaminarlo como una falta, como un error? Porque entonces no habría ninguna guía. Aquellas personas que dicen, bueno, ya nosotros no estamos bajo la ley, la pregunta es, ¿vamos a vivir en anarquía? ¿Vamos a vivir como en el viejo oeste? O sea, ¿vamos a vivir bajo qué parámetros? Porque hay algo que debe establecer normas de convivencia básica. Hay algo que debe reglamentar la vida del hombre en cuanto a su comportamiento, su conducta. Debe existir algo elemental de lo que es un deber, de lo que es un derecho.
Y para eso tú necesitas un marco legal. Entonces, cuando dicen ya no estamos bajo la ley, la pregunta que yo me puedo formular es, ¿y cómo hacen para corregir o hacer un llamado de atención si no hay nada que establezca las pautas de un comportamiento correcto? O sea, ¿cómo yo le digo a la persona que actuó de forma indebida si no hay un marco referencial que diga esto es lo correcto, esto es lo apropiado? Para yo decirle a la persona, de acuerdo a lo que dice aquí, tú cometiste una falta. Ah, pero la persona dice, no, yo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué es? ¿Es todo permitido? O sea, todo se permite, todo se hace, todo se tolera. Entonces, bueno, transformaremos esto en Sodoma y Gomorra. Porque si vamos a decir, en este caso, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, para justificar lo que se hace y de esta manera no asumir ninguna responsabilidad y todos queden libres de culpa, esto es un desastre. Y creo que eso es lo que muchas veces se ve en las congregaciones. Entonces allí, como no hay una formación en cuanto a la Torá, como no hay un desarrollo en cuanto a deberes, en cuanto a derechos, lo que se debe hacer, termina surgiendo problemas y entonces de acuerdo al juicio, de acuerdo a la facultad de la cabeza del ministro, del pastor, él dictamina qué hacer y qué no hacer. El asunto es, ¿tendrá la base, la formación, la moral, los principios, el temor y la integridad para dictaminar qué es correcto, qué es incorrecto, cuando no tuvo tiempo para enseñar las cosas como deben hacerse? Es como se presentan casos de pareja y de pronto dicen que tienen problema y que se van a divorciar. Entonces ahí sale todo el mundo a hablar en contra del divorcio, que eso no está permitido, que no puede ser, que es hasta la muerte, y pare de contar, y sacan citas que no tienen nada que ver con el divorcio, sino con una situación que se presentan y hay una expresión técnica dentro de los rabinos que habla de la condición de la persona y que no necesariamente está hablando del divorcio, está hablando del repudio. Pero cuando no hay una formación, la gente confunde el repudio con el divorcio, con la separación y empiezan a mezclar cosas y hacen de esto un desastre. Entonces ahora empiezan a sacar citas por allí malinterpretadas, rebuscadas, bajo parámetros que no son, y de esta forma quieren como que cuestionar o impedir que la persona, ejerciendo su libre albedrío y en pro de mantener su paz o que prevalezca su vida, tomar una decisión donde se ve su vida en riesgo. Entonces aquí tienen tiempo para juzgar, para sacar citas y todo esto. Ahora, ¿por qué no enseñaron antes de todo esto? ¿Por qué no enseñaron cómo es el matrimonio? ¿Por qué no se dieron a la tarea de establecer una escuela para pareja? Y que todos los que están asumiendo un noviazgo, una relación, entiendan los roles de cada uno, lo que es un matrimonio. Porque muchas personas piensan que el matrimonio es preparar el lugar, el local, las sillas, la comida, los invitados, la ropa, el vestido, el fotógrafo, X o Y. Eso no es el matrimonio. Ese es el acto con el cual van a empezar a desarrollar una vida. Entonces, ¿cuáles son las bases que tienen? Bueno, lo que yo vi en mi casa, habría que ver qué vio en su casa, lo que vio en el entorno familiar, lo que ha visto en amigos, lo que ve en la televisión, lo que ve por internet. Esas no son las bases para un matrimonio. Pero si tienen tiempo para hablar entonces del divorcio. No, deben es atacar o atender el origen de todo esto y no las consecuencias. Y así como eso, en muchos casos que vemos nosotros dentro de la congregación, y por eso tantos problemas por los vacíos que hay, por interpretaciones privadas de la Biblia, por dogmas, por conceptos que no son, y de esta forma se empieza a afectar la vida del hombre.
Vemos acá que es importante tomar en consideración que el soborno enceguece los ojos del sabio. El soborno enceguece los ojos de los que ven. Enseñan la palabra pijín, que también podría traducirse como que ciega al experto. El concepto jajam, que se refiere a alguien que es sabio en la Torá, mientras que la palabra pijín se refiere a los expertos y profesionales en distintas materias seculares. Entonces, el soborno o lo que se le puede dar a la persona puede afectar su criterio. Si yo a esta persona le doy dinero, lo ayudo, favores, un regalo, de alguna manera es como si lo estuviera comprando. Por eso en un juicio se evalúa que no hayan conflictos de intereses, que el juez no tenga ninguna relación con lo que se está presentando. O sea, el que es acusado no puede tener ninguna relación con los con los que están siendo llamados para el jurado, como tampoco con el juez. Porque si hay conflicto de intereses, no se va a llevar un juicio de manera objetiva. No va a haber imparcialidad. Y eso es muy peligroso. En la Torá está expresada que la justicia del Eterno, que es la base de un veredicto correcto, no se puede torcer, ni para juzgar, ni para legislar, ni nada por el estilo, y que es la base para que el sistema judicial de cualquier país sea justo, y no los criterios particulares. Debemos tener presente que no es lo mismo lo común que lo correcto. Muchas veces la forma de dictaminar o establecer cosas es basado en lo común, pero no en lo correcto. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Por eso es que cada vez que nosotros estudiamos la Torá, cada vez que nosotros aprendemos un poco más de todo esto, nos ayuda a aclarar mejor el panorama, a tener una visión mejor de todas las cosas. Porque donde debemos establecer las bases para que exista un desarrollo apropiado del ser humano es en la casa, es en el hogar. Allí es donde empieza el trabajo. Ahí es donde empiezan a establecerse las bases a través de la formación a los hijos, para que entienda quiénes son sus padres, cuál es el rol de cada uno de ellos. Pero si los propios padres no saben cuál es su rol, ese vacío, esa carencia, va a afectar la vida del hijo. Entonces, mucho cuidado con este tipo de situación. Mucho cuidado con este tipo de cosas que a veces se presentan y que lamentablemente no vemos sino hasta que el problema explota. Y allí es cuando queremos dar como que soluciones que lamentablemente no llenan o no dan las respuestas pertinentes al problema. O sea, dentro de la casa, las autoridades deben establecer las cosas de forma correcta. Y a veces vemos que dentro de las mismas autoridades, hablando del padre y la madre, tienen criterios diferentes. Entonces cuando van a tratar algo con el hijo, el padre dice A y la madre dice B delante de los hijos. Entonces ya lo primero que está viendo el hijo es que los padres no están de acuerdo. Es que hay un doble criterio dentro de la casa. Y que de acuerdo a los intereses que tenga el hijo, entonces él va a llegar a la persona que él considere que le va a dar la respuesta que él quiere. Entonces, si yo deseo esto, yo voy a llegar es con mi papá. Pero si yo deseo lo otro, voy a llegar es con mi mamá. Muchas veces los hijos prueban a los propios padres, preguntándole lo mismo a ambos, para ver si en verdad hay una unificación de criterio. Y a veces pareciera que los hijos como que tuvieran más conciencia de lo importante que es eso que los propios padres. Entonces, si eso no se empieza a abordar desde la casa, no puede esperar que en la congregación le puedan cambiar y mejorar la vida a usted y a sus hijos.
En la congregación se imparte una verdad, se establecen bases, principios, hay una formación. La gente va a la congregación a formarse, va a capacitarse. El problema es que muchas veces en las congregaciones no se forma, no se capacita. Hay un evento guiado por las emociones que va al alma, donde se habla de pronto de personajes de la Biblia, de la historia, y luego de cosas particulares y un chiste, y ya son 20 minutos, ya está bueno, vamos a empezar a cantar y listo. Y no se dijo nada. Y así el próximo domingo y el otro domingo y el otro domingo, y cuando tú ves así, tú no tienes una formación como creyente. Tú estás viviendo un gran vacío espiritual porque no tienes fundamentos implantados en tu hombre interior que te guíen a toda verdad. Porque dentro de la congregación no hay estos maestros que la misma Escritura establece, que el mismo Eterno ha conformado, ha constituido, así como ha constituido a otros con otros dones ministeriales y deben ejercer su oficio, así también el de maestro. Pero entonces no hay maestros y hay personas que creen que pueden enseñar sin tener el don de maestro. Entonces, en vez de aclarar, oscurecen. Entonces, todos esos problemas, toda esa problemática de la mala praxis dentro de la congregación por no tener una estructura organizativa de forma correcta, por no tener gente formada que vea esto con seriedad, que no tenga un equipo multidisciplinario, que no tenga un tribunal, aunque sea de 3, para que pueda legislar, que no tiene de pronto una cabeza que en verdad tenga un llamado, que ha sido constituido, que tenga una visión y una misión para hacer las cosas enrumbadas y enfocadas a que todas las personas que están allí entiendan por qué fueron creados a imagen y semejanza del Eterno y ayudarlos a que se direccionen en cuanto a su propósito y que cada objetivo que se trace en ellos de acuerdo a la Torá le dé sentido a la vida. Y no para que las personas que lleguen las vamos a utilizar como algunas personas lo utilizan para sus propios intereses. Entonces vemos que no debe ser así, pero es lo que sucede. Y cuando esto se habla, mucha gente critica, pero critica es porque le están colocando la verdad de frente y no le gusta lo que está viendo. Porque estamos llamando las cosas por su nombre y la gente le gusta disfrazar las cosas. Y no podemos vivir siempre enmascarando algo. Tenemos que llamar las cosas por su nombre porque la gente que vaya, cada vida tiene mucho valor. Y basado en ese valor y lo que representan para el Eterno, debemos respetar las vidas de esas personas. Entonces, si tenemos dentro de la congregación grupos para formar a los jóvenes, si tenemos gente preparada, capacitada para formar a las mujeres, para formar a los varones, para formar a las parejas, para tratar las circunstancias que se presentan, pero es que también dentro de la congregación las enseñanzas que se dan están relacionadas con el día a día, están relacionadas con lo que es la persona, con lo que es su comportamiento, su conducta, su actitud, el enfoque que tiene, la perspectiva al momento de interpretar las cosas, cómo ve su mundo interior, cómo trabaja su crecimiento personal, de qué manera está abordando su desarrollo espiritual, qué conocimiento tiene de todo esto, cuál es su compromiso, si realmente tiene temor al cielo, si para él es un estilo de vida o esto simplemente es una religión. Yo voy porque tengo compromiso o yo voy simplemente por costumbre. Yo voy porque en verdad estoy viendo mi crecimiento o yo voy porque es el lugar donde yo siempre he estado y si me voy entonces desatan 1000 maldiciones sobre mí y entonces no me puedo ir. Entonces es como si me tuvieran preso en la congregación. Me abren las puertas para entrar, pero me las cierran al momento que yo quiero tomar la decisión de irme. O sea, imagínense que usted vaya a estudiar y usted va a la facultad y en el primer semestre usted ve diversas materias y lo que está viendo no le está ayudando. Los profesores no enseñan, se ponen a hablar y a contar cualquier cantidad de chistes y anécdotas y mencionan algo por encimita o dicen algo que no va.
¿qué tipo de profesional va a ser usted? Bueno, evalúelo y tiene que evaluarlo de la misma forma con qué tipo de hijo del Eterno es usted. Porque a veces uno pregunta cosas básicas, cosas elementales a las personas que no saben. Y uno dice, si esto es básico y no lo sabe, no me quiero imaginar los complejos. Esto nos está mostrando el por qué las iglesias están colapsando. Por qué muchas iglesias cierran. Por qué muchos pastores entran en conflicto. Por qué muchos de ellos están entregando. Por qué se están apartando. Por qué se agotan espiritualmente. Por qué ven esto como un trabajo. Por qué se cansan. Porque es que muchas veces no existe la vocación. Y eso determina que la persona no ha sido llamado. Por eso establecer jueces oficiales, como dice la Torá, es sumamente importante. Porque la manera como dictaminen es la forma como encaminan a un pueblo. Y tú puedes encaminar a un pueblo para bien o para mal. Tú puedes enrumbar a un pueblo por un camino en cuanto a bendición, porque están conscientes del compromiso y la responsabilidad que tienen y por ello la obediencia a estos principios, o simplemente son personas que carecen de conocimiento y no saben ni siquiera por qué están en este mundo. No lo saben. Todos asumen algo, pero por presunción, no porque tengan la base escritural para dictaminar, yo estoy aquí y voy para allá. Ese es uno de tantos problemas que nosotros vemos y que por eso cada día vemos menos jóvenes involucrados, integrados en cuanto a lo que es una congregación o participar y todo esto. Al menos que se hagan cosas como ellos dicen, para llamar la atención. O sea, como para entretenerlo, como para conquistarlo. Bueno, eso es un soborno. Los estoy sobornando. Los estoy comprando con algo que les gusta para que vengan. Entonces yo les voy a colocar un medio, unas condiciones para que se sientan a gusto y de esta manera puedan mantenerse. Entonces yo les estoy vendiendo, por llamarlo de alguna forma, algo que no es verdad. Porque yo estoy utilizando la mentira para poder ganar su atención. Y hasta donde nosotros sabemos, el padre de mentira es Satán. Entonces, ¿cómo podemos utilizar las herramientas de Satán dentro de la congregación? Eso es un asunto que es absurdo. Pero muchas veces se ve. Y a veces tratar este tipo de situaciones para mucha gente es difícil. Y es lo que nosotros deberíamos como que evaluar. Es lo que deberíamos nosotros tomar en consideración. En el verso 19 dice, no inclinarás el juicio, no mostrarás favoritismo, no aceptarás soborno, ya que el soborno ciega los ojos de los sabios y tergiversa las palabras justas. Para que juzguen al pueblo, esto quiere decir que deberás nombrar jueces expertos y justos para que juzguen con rectitud. Hablando de esto, de la rectitud, dice, a diferencia de esta frase de no inclinarás el juicio, que como está enunciada en segunda persona, claramente constituye un mandato a los jueces mismos para que apliquen la ley con justicia recta. Esta frase, para que juzguen al pueblo con justicia recta, está enunciada en tercera persona. Esto implica que esa exhortación no está dirigida a los jueces mismos, sino a todo el pueblo de Israel. Por tanto, aquí la Torá quiere decir que constituye una obligación que incumbe al pueblo asegurarse de nombrar jueces expertos en las leyes y de un carácter ético superior. Cuando nos dieron a nosotros
seminarios, cursos, una formación, aunque sea de un año, sobre la ética, tanto para el creyente como para el ministro. Ese es un tema que no se habla. Dice luego acá, en la traducción de Rashi, no mostrará favoritismo. Eso es algo que se ve siempre. No, a esta persona se le castiga, pero a él no, porque es el hijo del pastor. A esta persona no se le tolera esto, pero a ella sí, porque es la hija del pastor. Y de esta manera hay acepción de personas, y entonces hay un desbalance porque no se está llevando al pueblo por la misma línea. O sea, hay como que un camino para los que tienen privilegio, para los favoritos, y otro camino para el resto. Complicado. No debería hacerse de esa forma. Entonces, ¿qué nos enseña la Torá? No mostrarás favoritismo. Incluso en el momento de presentar las demandas, que ya lo vimos previamente, hablando de que esto constituye una prohibición para el juez de que no actúe con suavidad hacia uno de los litigantes y con dureza hacia el otro. Esto muchas veces sucede. A veces como que somos muy estrictos, ¿no? Cuando es el llamado a atención al varón. Pero con la mujer, si ella no se victimiza, de pronto la autoridad la ve a través de ojos que están como que envueltos en sentimientos o en emociones que victimiza a la persona. Entonces es como que, oye, pobrecita, me da cosa, qué lástima, miren cómo la tratan, no sé qué. Y de esa manera como que se olvida del otro y empieza a inclinar la balanza o a favorecer a la mujer. O en este caso, si es un familiar, si es alguien muy querido, y pare de contar. Entonces estamos viendo con mucha suavidad sobre uno y mucha dureza sobre otro. Y también que uno de ellos esté parado mientras el otro está sentado. ¿Ok? Esto es algo que debemos tomar en cuenta y cuidarnos mucho. Pues cuando uno de los litigantes ve que el juez honra a su prójimo, sus argumentos se bloquean. Cuando los litigantes ven que el juez honra a su prójimo, ya sus argumentos se bloquean. En Shewot 30b establece, hablando de este punto, ¿no? Es decir, que no es capaz de presentar sus argumentos en forma clara y eficaz. Por tanto, la prohibición de mostrar favoritismo a uno de los litigantes no solo se debe a la posibilidad de que a causa de ello el juez obnubile su imparcialidad y eventualmente llegue a tergiversar la justicia, sino que también que con ello provoca que los litigantes se ofusquen y pierdan la claridad de juicio necesaria para presentar su caso eficazmente. O sea, como yo vengo a litigar y a querer que se haga justicia porque esta persona A dañó a B, cuando yo veo que el juez ve con favoritismo a A y de alguna manera hay sentimientos, hay emociones, hay algo consanguíneo, pero hay algo que evidencia el conflicto de intereses. Entonces yo que quiero litigar, ¿cómo lo hago cuando ya yo sé que lo primero que tengo es al juez en contra? Ya el juez está en contra. Entonces no debe hacerse. En la Torá, cuando esto sucede, al juez lo quitan y colocan a otro juez. Porque debe existir la imparcialidad. Por eso hace el llamado: no mostrarás favoritismo. Entonces, si yo siempre estoy actuando en favor de alguien, va a ser muy difícil que a ese alguien lo toquen. Porque ya hay un favoritismo, ya las personas saben, no, lo que pasa es que él es el consentido del pastor, él ya es la consentida del pastor. Aquí te puedes meter con todo el mundo, menos con ellos, son como que los intocables. Tienen una marca, tienen un sello. No debe ser.
Dice luego, y no aceptarás soborno incluso para juzgar con rectitud. O sea, no te tienen que motivar para que tú actúes rectamente. A veces el soborno no es para que tú hagas algo indebido, sino más bien de pronto promoviendo que se haga justicia, yo de pronto te doy un regalo. Pero esa es la forma como lo interpreto yo. Pero cómo lo interpreta el juez y todo lo que están alrededor es totalmente diferente. Con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, la prohibición de aceptar soborno no se refiere a un caso en el que el juez quiere ser sobornado para pervertir el juicio. Pues eso ya queda prohibido en la frase, no inclinarás el juicio. O sea, ya se da por hecho que el soborno, cuando se menciona aquí, no es para que la persona desvíe la mirada o haga el juez algo indebido, porque dan por hecho que eso no va a suceder. Que aquí, cuando se habla de prohibir el soborno, es la prohibición de aceptar soborno, incluso en un caso en el que el juez pretenda ser objetivo y condenar al culpable y absorber al inocente. O sea, es como que yo lo estoy sobornando o yo le estoy dando algo como que para felicitar, como, oye, me alegra cómo estás llevando el juicio, está bien, así debe ser, tenga, le regalo esto. La persona lo puede interpretar como un soborno y de hecho no le están diciendo que haga algo indebido. Lo pudieran ver como una felicitación, como motivar, como dar algo al juez para que lo siga haciendo bien. Eso está mal, porque se presta muchas cosas de las cuales las personas deben cuidarse. En este caso, cuando hablamos de los jueces, hay que llevarlo con mucho cuidado, con mucha cautela. Entonces, muchas cosas que decir y es sumamente importante cuando vemos este tema sobre la justicia, cuando vemos este tema hablando de jueces, de la forma como se deben llevar las cosas dentro de la ciudad, pero eso tenemos que entenderlo de cómo también lo llevamos incluso dentro del mismo hogar. Cuando yo me inclino más hacia uno que hacia otro, porque es evidente que como padres amamos por igual a todos nuestros hijos, pero de pronto un padre ve como que más débil y hay que proteger más a la niña que al niño. Es como que, bueno, él necesita protección, pero él es varón y él va a saber y esto. En cambio, la niña es como la sobreprotección, hay que cuidarla más, que pobrecita. Entonces, de esa forma, le hacemos un daño, porque el niño o el varón no sabe diferenciar eso, no está viendo la forma como está interpretando el papá las cosas. O sea, su juicio no es el mismo del papá, es totalmente diferente. Y entonces con eso hay que tener cuidado, porque a veces la balanza se inclina hacia uno y la forma de interpretar a alguien es totalmente diferente. Miren el caso cuando vemos nosotros a Jacob con sus hijos. ¿Qué pasó con José? Más allá de que él viera en José a alguien que, de acuerdo a la voluntad del Eterno y los planes del Eterno, iba a ser usado y todo esto, por ser el hijo de la mujer que amaba y por ser el hijo que tuvo en su vejez, él actuaba con su hijo de forma diferente. De alguna manera era como el preferido, el que más amaba. Y eso es evidente, eso se ve allí. Y no solamente lo vemos en esto, lo vemos en muchos casos dentro de la Torá, dentro de la Tanaj. Vemos este tipo de situaciones, donde de pronto la balanza es más hacia uno que hacia otro. Y miren lo que sucedió con José y todo lo que trajo como problema. Porque los hermanos empiezan a sentir como que envidia y todo esto. La misma lucha de Esaú con Jacob. También lo vemos. También lo vemos. Entonces, dentro del hogar, hay que llevar las cosas con equilibrio. Hay que llevar las cosas con orden. Y mirar con el mismo lente a todos. Porque
como tú lo veas y como tú lo interpretes, no es como lo ve y lo interpreta el que está frente a ti. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Porque sin querer estamos despertando en medio del hogar, de la familia, pudiéramos estar despertando envidia, celos, amargura entre los mismos hermanos. Porque no estamos haciendo las cosas con equidad, no estamos haciendo las cosas con orden, no las estamos haciendo de forma objetiva. Sabemos que a veces hay situaciones que, oye, requiere el niño o la niña mayor atención por ciertas cosas o condiciones en particular. Pero es necesario que se le haga ver a los demás y que los demás también se integren. Y es como que todos somos un equipo. Bueno, vamos a ayudar a este que es tu hermano o a ella que es tu hermana por esta situación. Es nuestra familia, vamos a ayudarlo, vamos a tender la mano. Pero involucrarlos para que todos, como una familia, se unifiquen y puedan caminar todos trazando las cosas como debe ser y viendo con claridad. Y se evitan problemas futuros. Pero si esto no se enseña en el lugar que debería ser la referencia en cuanto a una formación correcta para que el ser humano de manera integral sea formado, sea capacitado, sea instruido y así su vida sea otra, si esto no se da en estos lugares que son las congregaciones, ¿quién es el que lo va a hacer? ¿Quién? Entonces se está fallando. Y así como en estos tribunales se hablaba de la silla vacía, entonces estamos viendo iglesias vacías en cuanto a esto. En cuanto a una autoridad que haga las cosas de manera correcta, en cuanto a una autoridad que se imparta una formación de manera correcta, porque muchas veces comienzan con una visión, pero yo voy ahora con la del otro porque me gusta más y yo quiero que crezca y por eso ahora yo copio la visión de este, pero yo invito a fulano para que venga y enseñe sobre esto, para que crezca, para que esto cobre vida. Entonces quiere decir que la persona no tiene una visión. Si yo tengo una visión, yo sé cómo voy a trazar el rumbo. Y hay personas que van a estar alrededor, que es parte del equipo ministerial, las personas que el Eterno va a usar en mi vida, para que se dé la visión de manera correcta y camine conforme al propósito del Eterno. Y todos sean bendecidos. Pero cuando yo estoy viendo al pastor de aquí, al ministro de allá, X o Y, y que me gusta esta visión y la visión del otro, o la visión de este, y yo la copio, debería revisarse si realmente tiene un llamado como autoridad o no. Porque las personas que vemos en la Torá que han sido constituidas fueron íntegras, fueron fieles al llamado y a aquello que le delegaron como responsabilidad al ser constituidos. Y muchas veces no estamos viendo eso. Por eso hay que tener mucho cuidado y entender que la Torá como instrucción es un manual de vida. No es su enemigo, es su aliado. Y es importante que usted se acerque buscando la verdad en ella para que de esta manera la luz de la Torá pueda alumbrar su vida y así lo guíe y lo guarde en todo momento. Por lo tanto, cuán importante cuando vemos esta parashá, el llamado de atención que hacen en cuanto a los jueces y que nosotros tengamos conciencia, como lo he dicho previamente, que los jueces no simplemente son esas autoridades, sino empezar por nuestro hogar. Porque dentro del hogar hay autoridades. Empezar por eso. De hecho, nosotros debemos ser jueces de nuestra propia vida. Si no empezamos por eso, que es tan básico, vamos a arrastrar muchos problemas. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso, estudiemos, aprendamos y sobre todo, apliquemos, llevemos a la práctica todo esto que es sumamente importante. Hazakobaru.